Dios es la sabiduría, que estando en el que he venido, Jesús, porque no hay otro sabio sino Jesús. Y por ser sabio, se dice Salvador. El sabio declara sabiduría e inteligencia, y con la inteligencia manifiesta la prudencia, y por la prudencia la vida eterna a los que la reciben. Porque si la palabra es el verbo y el verbo es Dios, ¿qué es entonces Dios? La sabiduría. Porque ¿quién es sabio entre los hombres? Ninguno es sabio, porque si ninguno es sabio, ninguno es Dios. Pero el que sea sabio, ese es Dios. Porque como Dios, todo lo hace con inteligencia y con la palabra de poder, porque lo habla en luz. Andando en luz, todas las cosas de la luz resplandecen en medio de la insensatez del hombre, que es la oscuridad, que entenebrecido el corazón del hombre, desprecia su grandeza, por cuanto el hombre no sabe quién es él, ni por qué está en la tierra, ni qué viene a ser, ni de dónde viene, ni para dónde va. Pero el que es sabio da a conocer al hombre su ser, porque él se conoce en sí mismo. Porque conociendo al Padre, el cual siendo el Hijo, como Hijo conoce al Padre, y como Padre conoce al Hijo, y da a conocer quién es el Padre en sí mismo. Por cuanto el hombre, como hombre, no puede conocer a Dios, tiene que convertirse en ser hijo. Y como hijo, por haber visto al Hijo, puede ver al Padre. Ahora viene a ser heredero de todo lo que el Padre tiene, como hijo amado de un Padre de sabiduría. Es a saber, palabra de sabiduría. Los misterios del reino de los cielos son hoy manifiestos, porque ha llegado el reino de los cielos y está entre los hombres. Hoy se declara lo que estaba escondido arriba en los cielos. ¿Cuáles son los cielos? Los cielos son los cuerpos celestiales, la intimidad íntegra, que es en la sabiduría, que es de Dios. Y construyendo un templo, construyendo un santo ser, construyendo un cielo con sabiduría, solo el que lo construye puede habitar en él. Porque ¿quién va a construir algo para no habitar en él? El que construye, porque para él construye. ¿Podrá un sabio construir insensatez y vivir en la insensatez? ¿Podrá el necio construir sabiduría y vivir en la sabiduría? Cada uno construye para sí en lo que vive. El edificio de Dios es la edificación de los santos, que es en Jesucristo. No es en el hablar, decir, Cristo vive, Cristo viene, hay poder en Cristo, Cristo me salvó. De cierto digo que ningún mentiroso tiene parte en el reino de los cielos, porque la verdad es Jesucristo, y el que no se convierta en la verdad, en el ser Jesucristo, no puede ser verdadero hijo de Dios. Por cuanto en esto se conoce al anticristo. ¿Quién es el anticristo? El anticristo es el que niega al Maestro en su santo ser Jesús, el ungido de Dios. El que crea que yo soy ungido de mi Padre, él es ungido, porque la misma palabra que me ha edificado, que me ha ungido, que me ha edificado, esta misma palabra también lo edifica él, también lo construye él, también lo hace en el mismo ser. Así como mi Padre me ha hecho, él también es hecho por el Padre. Porque el que conoce al Maestro es el discípulo. Y en lo mismo que es hecho el Maestro, también es hecho el discípulo. Las mismas cosas del Maestro son las mismas cosas del discípulo. Porque en esto es, a saber, el reino de Dios entre el Maestro y el discípulo, el Padre y el Hijo, el esposo y la esposa, el rey y sus reyes. Por cuanto el Maestro es rey, los discípulos son reyes. Por cuanto el Maestro es Dios, los discípulos son dioses. Cuando se dice la palabra Dios, ningún hombre puede entender que Dios es el verbo, y el verbo es la palabra. Y si la palabra es el verbo, ¿no será la sabiduría? Por eso se dice Jesús Salvador. ¿Y qué es lo que tiene Jesús? ¿No sabiduría? ¿No se dice Salomón, que quiere decir Salvador? ¿Y qué es lo que salva al hombre? La sabiduría. La sabiduría
ilumina y edifica y construye todo lo que tiene a su alrededor, pero la insensatez destruye todo lo que esté a su alrededor. El hombre insensato habla lo que no conoce, mas el hombre sabio es prudente y lo que conoce da a saber, por eso se dice la verdad. Ver las cosas en sí mismo y darlas a conocer al que las necesita. Porque el que no necesita conocer la verdad, no la recibe, no la cree, no la conoce. Recibir la verdad es oír la palabra y retenerla en sí mismo y hacerlo. Se llama recibirlo. Y en el resumen de la palabra se dice creerlo, porque por haberlo recibido es creado en un nuevo ser. Ahora, como creado en un nuevo ser, viene a ser verdadero hijo de Dios. Siendo instruido por Dios, es hijo de Dios. Porque si el que lo instruye, el que lo enseña, el que lo engendra es Dios, Dios es el que nace del que es engendrador, el cual es Padre. No puede nacer de un tigre un león. No puede nacer de un hombre un animal. No puede nacer de Dios un hombre. De Dios nace Dios, que es a saber. Del sabio nace sabio. Y del necio nace necio. Cada uno en su ser engendra lo que tiene. Lo que es carne engendra por lo que es engendrado, agua. Entonces, el agua y la sangre se producen ¿en qué? En carne. El verbo y en el nombre de Jesús se manifiesta Salvador. Es a saber un santo ser en sí mismo. Jesús, el verbo, que es la palabra en un nombre que quiere decir Salvador, para que todo aquel que reciba este santo ser, él sea hijo de Dios, y llevando el nombre nuevo, que es a saber Jesús, en ese nombre nuevo el hombre juzga como vive. Escúchame esta palabra. Si lo que está creado, ¿por quién está creado? ¿Por los hombres o por Dios? Y si es por Dios, la palabra que sale en esa entraña, ¿de quién es? ¿De hombre o de Dios? ¿Me podrán quitar de lo mío? Son ladrones y robadores. Porque como es el enviado de Dios, lo desechan porque no lo pueden recibir, porque no viene haciendo lucro entre los pobres, antes viene sirviendo a los pobres. Yo no vengo para ser servido, sino a servir, porque esto agrada al que me ha enviado, porque todo lo que mi Padre tiene mío es, y si es mío, ¿a quién le voy a pedir? Ante al que me pidiere le doy, porque el que te pidiere dale, y al que buscare de ti, él hallará. Porque si buscan en mí la vida eterna, la hallarán. Y si tocan la puerta, que es preguntarme, les abriré los entendimientos, y entrarán al conocimiento, y estarán conmigo, y yo seré con ellos un solo ser. Ahora venimos a hacer una sola cosa. Así como es el Padre en mí, yo en ellos. Ahora es la gran angustia, la gran aflicción, la gran tribulación religiosa. ¿Por qué tienen miedo? ¿Por qué vienen a buscar así a sulfurarse? No es porque hay celo. ¿Qué hacen con Jesús? No es celar porque sirve a los pobres y porque sana a los enfermos y resucita a los muertos y porque le sirve al pueblo de la tierra. Estos ladrones que se lucran del pueblo de la tierra vienen a perseguir y a desechar al verdadero Hijo de Dios. Yo no le tengo miedo al hombre. Yo sé que nadie me va a hacer nada. Que me echen donde me quieran echar. Que me quiten. Que me golpeen y me encarcelen y me dejen de comer. Me dejen sin comer. De cierto digo que yo sé de dónde vengo, sé para dónde voy y sé quién soy. Mas ellos no saben lo que hacen. Porque ellos consideran la muerte de Jesús disparada. Y ellos imitan eso según la muerte. Porque como el rey de judíos muere parado, ellos se consideran ser rey de ese rey. Entonces se entierran parados. Gracias. Estábamos
lo mismo que les enseñaba allá, que la muerte del Hijo del Hombre es como parado. Mi muerte no fue caída, sino parado. Y de allí soy transportado y todos somos herederos de esa muerte. Es decir, entonces ellos son enterrados parados, más los santos mueren parados. Dios no cae. Son bajados de ahí, sí. No son crucificados, mueren en un sacrificio. Aflicción, angustia y tribulación terrible íntima. Y ahí mueren. Sale el velo, se le abre la luz, es transportado y cae, es decir, ahí muere, es transportado, baja al sepulcro y allá sale, resucitado. Ahí se cumple la escritura. En todos los santos, lo que es en el primero, lo es en todos. Entonces, el primero muere para que todo muera. Y el primero resucita. El primero muere para que todos mueran. Y el primero resucita para que todos resuciten. Siendo quien el mismo ser. Por ser pecador mueren todos. Y por ser Jesucristo resucitan todos. Pero en la inocencia hay resurrección. Pero en su propio pensamiento el hombre se condena condenando a su Señor en sí mismo. El hombre condena a su Señor porque andando en oscuridad no sabe quién es, no entiende, no oye, no ve. Pero cuando ya el hombre conoce dónde mora el Señor, por eso dice, Maestro, ¿dónde mora? Ven y ve. Ven al conocimiento en el Padre. Ven al conocimiento de la verdad y ven cuáles son mis obras, dónde moro. Por cuanto soy la verdad, el hombre al oír yo soy el camino y la verdad se endurece. Dice, no, pero es un pecador igual a nosotros. Pues el que crea que yo soy y pida y no dude, pues lo verá. Bueno, si yo era mi hijo en el Uruguay hace 2 meses, siempre todavía no recibí carta, nada, yo quiero verlo. ¿Cómo hago? Si crees en mi palabra, ¿Sí? si crees, confías en ella, hágase contigo como quieras. Pronto te será. Hoy es el día aceptable de salud. Hoy es el día de los redimidos, porque el nombre del Señor es manifiesto y venido al mundo para que todo hombre que conozca el nombre del Señor sea enaltecido, sea engrandecido y sea exaltado en la heredad de un Padre Celestial, que siendo hijo ya no anda como hombre animal, mas como hijo de un Padre Celestial es heredero de todas las cosas del Padre. El Hijo hereda el sacrificio del Padre. El Hijo hereda el desprecio y el desecho del Padre. El Hijo hereda la muerte del Padre. El Hijo hereda la resurrección del Padre. El Hijo hereda la gloria del Padre y el Hijo hereda todo el poder del Padre. Porque el Padre lo que tiene lo da al Hijo para que todos sean hechos una sola cosa. Y por cuanto son una sola cosa, es a saber la manifestación del reino de los cielos. Todo lo que está escondido lo declara por sabiduría el Rey, porque el Dios Altísimo, su gloria es esconder la palabra, y la gloria y la honra de su Hijo es descubrir todos los misterios que estaban escondidos. Y declarando los misterios que estaban escondidos, se conoce cuál es el Hijo y cuál es su gloria, porque como Dios puede descubrirlo, pero como hombre no los puede conocer. Y como el cuerpo del Señor, porque el Señor es el Espíritu, y siendo el Señor el Espíritu, y si el Espíritu está en ti, ¿cuál es el cuerpo del Señor? ¿No eres tu mismo carne? ¿No son tus manos las manos del Señor? ¿No es tu rostro el rostro del Señor? ¿Por qué el hombre niega la verdad? ¿Por qué se enfurece en la verdad? ¿Por qué no entienden la verdad? Porque el hombre de la verdad, estando en oscuridad, el velo espeso que cubre sus ojos no lo deja ver, pero de cierto digo, cuando hay luz, hay aflicción para los que están en tinieblas.
Uno deseando ver la luz para poder salir adelante y poder ser librado del enemigo, porque en la oscuridad no se conoce el enemigo. Pero habiendo luz, conocemos al enemigo y huimos del enemigo y nos libramos del enemigo porque tenemos luz y ahora tenemos también confianza para donde vamos. Ahora sabemos quién somos, ahora somos libres porque ha llegado la libertad, que es el santo ser Jesús Salvador en sí mismo a todo aquel que cree. Porque si tú te condenas, condenando a otros te condenas a ti mismo, y salvando a otros te salvas a sí mismo, bendiciendo a otros te bendices a sí mismo. Si tú bendices a Jesús y llevas el mismo nombre de Jesús, ¿no eres el mismo bendito? Si tú enalteces al Señor, ¿no eres tú mismo siendo Jesús enaltecido? Porque el nombre del Señor sea tu nombre. Mi nombre sea tu nombre, mi ser sea tu ser, mi palabra sea tu palabra y mi carne sea tu carne, porque si mi palabra es el Espíritu del Señor, tú eres mi carne, donde puedo habitar. Y donde quieras que tú estés, yo estoy, porque donde mora el Espíritu de Dios hay libertad, porque hay sabiduría. La sabiduría es la libertad de los hombres, por cuanto la sabiduría quiere decir Dios. Dios quiere decir ¿qué? Sabiduría. Por eso no hay sabio como Salomón y no hay sabio como Jesús, que quiere decir Salvador, por la sabiduría. La sabiduría declara inteligencia. La sabiduría trae la prudencia. La sabiduría trae la inteligencia y la sabiduría hace rey a los reyes. Y dice que no va a venir en cuerpo de hombre, sino que va a venir en cuerpo glorificado. Y que ningún ojo le va a ver, sino los que van a ser salvos. Vendrá en las nubes. Entonces, por de pronto vos hoy, después de que Cristo de una vez me venís, a mí me decís que sos el Cristo, entonces yo te digo, porque ¿cómo puede ser? ¿No habéis oído que uno muere para que todos mueran? ¿Y no habéis oído que uno resucita para que todos resuciten? Y en la misma forma en que muere el primero, mueren todos. Y en la misma forma en que resucita el primero, resucitan todos. Pero de cierto digo, el que no tenga el mismo ser no puede resucitar. Por eso, en el ser hombre, todos los hombres mueren. Y en el ser Jesús, Salvador, todos resucitan. Pero vos estás en cuerpo, yo te toco y te toco. Pero la carne no tiene nada que ver. Escúchame. ¿No habéis leído que tres son los que dan testimonio en la tierra? ¿Quién y quién? El agua y la sangre. Si yo me corto, hecho agua y hecho sangre. Y el Espíritu Santo es el verbo de sabiduría que declara inteligencia. ¿Viste? La Biblia nos habla de que, bueno, va a venir por segunda vez un cuerpo Mira, glorificado. el cuerpo insensato, escúchame. ¿Crees tú que con los ojos de la carne vas a ver al Señor? ¿Crees que con esto, escúchame? A Dios se ve con los ojos del entendimiento. Con el que entiende las palabras que son el verbo, y el verbo es Dios. El que entiende la palabra ve al Señor. ¿No habéis leído que dice esta palabra? Y me volví a ver la voz que habla conmigo. ¿Y qué quiere decir me volví a ver la voz? Me convertí en la voz que habla conmigo. Porque siendo discípulo, la misma palabra del maestro es mi palabra. Ahora, mi palabra será tu palabra si tú vienes a ser discípulo. Así como al principio el reino de Dios, así termina en su labor. Porque el mismo que planta, el mismo que construye, así es difícil. Así que dice la palabra de Dios, cuidado, que nadie os engañe, porque se amontonarán falsos profetas mediante sus propias palabras. Ahora. Pero Dios... Y los pastores que andan, óyeme, los pastores que andan en su propio nombre, andan en su propia palabra. Cuando hablan, hablan en su propio yo. Yo era borracho, yo era no sé qué, yo Juliano de tal, el hermano pastor, el pastor Juliano de tal. De cierto digo, pero el verdadero Hijo de Dios no glorifica sino al Padre. ¿Quién conoce mi nombre propio? ¿Quién conoce mi nombre propio? ¿Me lo conoce? Yo nadie sabe mi nombre propio. Porque de cierto digo, no vengo en mi propio nombre, mas vengo en el nombre de mi Padre. Porque la gloria es al Padre que mora en mí. Y glorificando al Padre que mora en mí, yo soy glorificado con Él. Y si mi Padre es enaltecido, yo también soy enaltecido con Él. Porque el nombre de mi Padre es mi nombre. Pero los que andan en su propio nombre, perecen. Tuyo no será enaltecido si lo crees, no lo crees, prueba. Por eso les dice, vendrán muchos, escúchenme, dice, hay muchos en mi nombre. El pastor no sé quién, no sé quién, y todos tienen mi nombre en la boca para negociar con él. Porque si no hablan de Jesús, nadie les cree. Pero como tiene, si la palabra, si el nombre de Jesús no sale por la boca de ellos, nadie echa la moneda del billete de 10.
Nadie ha hecho el billete de 5. Ay, 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 no te me detengas. Pero si le digo, si yo digo padre, si yo digo padre, si yo digo padre, tu palabra es mi palabra, tu nombre es mi nombre, tu reino es mi reino, tus cosas son mis cosas y en ellas soy glorificado. Porque tú me engrandeces por tu misericordia y en la cual tú eres altísimo y soberano, oh Señor, Padre Santo. Como el Padre mora en mí y yo lo enaltezco, ¿no seré enaltecido? Si la cabeza, el cuerpo enaltece la cabeza no lo enaltecerá. Si el Padre está en mí, ¿quién es el que habla? El Padre. Entonces, ¿por qué contradice el hombre? Porque no entienden que el Padre es el Verbo y el Verbo es Dios y Dios es la sabiduría. Donde hay sabiduría, hay fundamento, hay inteligencia y hay prudencia. Escuchen esta palabra. Ningún ser de la tierra se quiere perder, pero el maligno diablo contradictor, con quien es mi pelea, es el pensamiento inicuo, que es la generación de la serpiente, que engendrando hijos de sus entrañas en el corazón del hombre, lo lleva cautivo a condenación eterna. Y con este mismo veneno viene matando a los niños inocentes, viene cortándole la cabeza, que es el santo ser, Jesús, Hijo de Dios, que es cabeza de todo varón. Y el que tiene cabeza es enaltecido. Jesús es la cabeza de todo varón. Y el que tiene el ser Jesús, ¿es quién? Cabeza. Y como cabeza ya no cola. Ya no anda por cola, sino ¿por qué? Porque por cabeza. Ahora, si vosotros sois mi discípulo, ya soy mi cuerpo. Y cuando yo me vaya, ya soy cabeza. ¿A quiénes? A los que vienen con vosotros. Los primeros son postreros y los postreros son ¿qué? Primero. Ahora se convierte el hombre en Jesucristo, ya no es Julio, ya no es Andrés, ya no es Carlos, porque el nombre propio de la carne es el nombre enemigo mortal del hombre, porque el hombre confía en su nombre propio y cree que en ese nombre es hecho hijo de Dios. Y por eso cuando oye el nombre del Hijo de Dios, ya no lo acepta, porque para él es indigno recibir el santísimo nombre de un verdadero Padre, porque se considera un hombre pecador. ¿Y quién lo condena? Ese hombre, no ese nombre nuevo, esa palabra del serpiente que están en él, lo están condenando al hombre. Pero el hombre es digno de ser glorificado como creación divina de Dios, porque después de todas las cosas es Dios, y de Dios el hombre. No hay nada que sea Dios, y de Dios el hombre. Por eso el hombre se convierte en ¿quién? En Dios, que quiere decir sabio. ¿Convierte en quién? En sabio. Porque Adolfo era necio, pero Jesús es sabio. Y por tener el ser Jesús, muere y resucita, porque el Padre no permite que el ser Jesús no se pudra en la tierra. El que sea engendrado por el Espíritu Santo, espíritu es. Y el que sea engendrado por el agua y la sangre, carne es. Pero en el espíritu viene la carne. Y en la carne viene ¿quién? El espíritu. Se reconozca. Yo no vengo buscando exposición ni soy religioso. Escúcheme, joven. Si usted no se convierte en Jesucristo, ahora le pregunto entonces, ¿cuál era su nombre viejo? Carlos. ¿Y ahora usted quién es? ¿Dónde nos ha convertido? Escúchame, me acaba de decir que se ha convertido en mucho tiempo, pero Carlos está vivo, no ha muerto Carlos. Donde Carlos es, escúchame, Carlos se llama diablo. El diablo porque contradice al ser Jesús. Fíjese, cuando... Mis días en la tierra no se han llegado todavía, pero el día de ellos está continuo. Porque de cierto digo, ¿quién podrá igualar a la sabiduría? El sabio. El sabio aprende del sabio y es sabio.
Y el necio aprende del necio y es necio. Bendito es aquel que es convertido en el santísimo ser Jesús, Hijo de Dios. Ahora os digo esto. La confusión del hombre está en su mismo ser. El hombre mismo se confunde. El mismo hombre se aflicciona y se condena. Yo pregunto, ¿quién condena al hombre, Dios o el hombre? Usted mismo se condena. Por eso he venido el primogénito inocente sin pecado, y en la misma forma en que es hecho por el primero, sea manifiesto a los postreros, que es a saber primero. Estos que hoy vienen a mí, se dicen ser primeros y postreros, como yo también vengo del Padre, como primero y postrero. Porque es a saber, como está escrito, los primeros son postreros y los postreros son primeros. Porque somos el mismo ser. Por eso dice, yo primero, yo postrero. Si vosotros sois el cuerpo del Señor, si vosotros reconocéis que sois el cuerpo del Señor, ¿quiénes sois vosotros? ¿No sois el mismo Señor? Para que cuando comáis, comáis ¿para quién? Para el Señor. Cuando bebáis, bebéis ¿para quién? Para el Señor. Cuando hacéis obras en el día, ¿le hacéis para quién? Para el Señor. Porque todo lo que para el Señor elaboran para el Señor. El que vive, vive para el Señor, y el que muere, muere para el Señor. Porque los que somos del Señor somos. Por eso dice esta palabra. Porque en el Señor, dice, porque en Él andamos y nos movemos y somos, ¿quién? El mismo Señor. ¿No habrán leído que eso está escrito? Yo pregunto, ¿no estará escrito donde dice esta palabra que en Él andamos, en Él estamos y nos movemos en Él y somos el mismo ser? ¿No estará escrito? Escrito está. Y los hombres se comen la verdad porque no les conviene, porque saben que si se convierten en el santo ser Jesucristo, el Hijo de Dios, ya no pueden explotar. Porque ¿quién va a explotar a Jesucristo? ¿Creen que Jesucristo le va a pedir plata a Jesucristo? Ya no pueden hacerlo. Estos viven del pueblo. Pero de cierto digo que el justo vive por la justicia y el necio muere por la insensatez. La sabiduría es Dios. ¿Quién sabía que la sabiduría era Dios? Dios quiere decir sabiduría porque en la sabiduría se declaran todas las cosas que están escondidas y en Dios se declara también todo lo que estaba escondido. Dios es luz y la sabiduría es luz, que despeja el entendimiento y hace ver lo que no se veía. Es a saber, hacer conocer al hombre en su misma integridad. Si tú te conviertes en el santo ser Jesús, Hijo del Altísimo, como Jesús, Hijo del Altísimo, ya eres verdadero.